Hola, soy George Yates. Interpreto a Nick Stokes en la exitosa serie CSI en CBS. Durante 2 años, George Yates voló 2 misiones de Peter entre Atlanta y Los Ángeles cada semana. Se estaba perdiendo la infancia de su hija por MacGyver. La culpa lo estaba carcomiendo vivo, pero cuando le rogó ayuda a Sebes, le dijeron que no. Entonces llegó aquel explosivo día de octubre de 2018. Se marchó del plató en medio de una escena y nunca más volvió a ser el mismo. Su coprotagonista, Lucas Steele, tuvo que detener la producción varias veces solo para calmarlo. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Y por qué un padre eligió destruir su carrera en lugar de perderse un cuento más antes de dormir? George Yates nació el 1 de marzo de 1967 en Fort Worth, Texas. Su padre, Arthur Coleman Yates, trabajaba como fiscal de distrito. Su madre, Vivian Baker, era superintendente escolar. Desde el principio, George estuvo rodeado de gente seria, haciendo cosas serias. Sus padres se separaron temprano en su vida, pero su influencia permaneció con él. Creció escuchando historias de juzgados y aulas. Incluso cuando era niño, lo absorbía todo. Aprendió lo que significaba ser responsable, cómo manejar la presión y por qué la estructura era importante. Estas primeras lecciones le dieron la energía tranquila y constante que luego le ayudó en Hollywood, donde todo se mueve rápido y nada está garantizado. Después del divorcio, George se mudó a Belton, Texas. La ciudad era pequeña, con una población de poco más de 13,000 habitantes. Su madre se volvió a casar, y George fue criado por ella y su padrastro, el Dr. Dudley Baker, un ginecólogo. Era una vida diferente a la de Fort Worth, más tranquila, más lenta, más personal. Su casa estaba llena de libros, reglas y conversaciones sobre educación y salud. Tanto su madre como su padrastro trabajaban en puestos que exigían intelecto y cuidado. Esa influencia moldeó la curiosidad de George y lo hizo reflexivo más allá de su edad. No solo vivió su infancia, sino que prestó atención y se notó en cómo se conectaba con la gente. Belton también le dio su primer escenario. Se unió al teatro, jugó al fútbol. El foco de atención se sentía natural. En Belton High School, George no se limitó a mezclarse, destacó. No solo por ser bueno en el fútbol, sino por la forma en que se comportaba. Tenía una sonrisa que hacía que la gente escuchara, y una voz que captaba su atención. Se graduó en 1985, y sus compañeros de clase lo recordaban como alguien que podía dominar una sala. No estaba intentando ser una estrella. Simplemente tenía esa cualidad que la gente notaba, la clase de cualidad que no se puede enseñar. Luego fue a la Texas Tech University en Levick, donde obtuvo una licenciatura en marketing en 1989. Había más de 3,000 estudiantes en su promoción y George encajó a la perfección. Todavía no perseguía la fama. Se centraba en cosas prácticas. Sus clases trataban sobre estrategia, persuasión y lograr que la gente dijera que sí. Como miembro de Phi Delta Theta, aprendió a construir relaciones y a manejar a la multitud. Estos no eran solo recuerdos universitarios. Eran habilidades que le servirían años después en las salas de casting y las negociaciones de contratos. En ese momento, no tenía ni idea de que acabaría en la televisión, pero cada paso lo estaba preparando. Después de graduarse, George no se dirigió a un set de filmación. Empezó vendiendo fotocopiadoras. Más tarde, cambió a la venta de equipos de seguridad de primeros auxilios para cintas. Era un trabajo aburrido. Pagaba las facturas, pero no alimentaba su espíritu. Un día, atrapado en su coche entre llamadas de ventas, se derrumbó y lloró. Odiaba la vida que estaba viviendo. Ese momento lo impulsó a hacer un cambio. Tomó prestada la vieja camioneta de su padrastro. Los faros no funcionaban, así que solo podía conducir durante el día. Pero eso no lo detuvo. Empaquetó lo que pudo y se dirigió al oeste, a Los Ángeles. Fue más que una mudanza. Fue un salto de fe total.
No tenía trabajo esperándolo, apenas dinero y ningún plan, solo la sensación de que algo mejor estaba ahí fuera. Llegar a Los Ángeles no le trajo el éxito instantáneo. George se encontró haciendo lo que fuera necesario para mantenerse a flote. Trabajó como recepcionista en un gimnasio solo para poder hacer ejercicio gratis. Aceptó un trabajo en la cocina de Sony Studios, cocinando para equipos y actores mientras soñaba con ser uno de ellos. La mayoría de los días estaban llenos de audiciones que no llegaban a ninguna parte. Algunos directores de casting ni siquiera levantaban la vista. Otros lo despidieron con unas pocas palabras. Incluso conseguir un agente fue una batalla. Los rechazos llegaban a diario. Algunos eran crueles, la mayoría eran silenciosos. Cada mes traía las mismas preguntas. ¿Debería rendirse? ¿Podría permitirse seguir intentándolo? Pero George no se rindió. Aprendió a manejar el rechazo, a seguir apareciendo cuando sería más fácil desaparecer. Su primera gran oportunidad llegó con el programa de televisión Savannah, en 1996. Se emitió en la WB y fue su primer drama de 1 hora. George fue elegido como Travis Peterson, un personaje guapo pero turbio que no duró mucho. Pero causó una impresión tan fuerte que los productores lo trajeron de vuelta como el hermano gemelo de Travis, Nick Carelli. Interpretar a 2 personas diferentes en el mismo programa no fue fácil, pero George lo logró. Su tiempo en pantalla se duplicó y su rango como actor comenzó a brillar. El programa fue un éxito, y George se convirtió en una de las nuevas caras más comentadas de la cadena. Pero tan rápido como llegó la fama, desapareció. En febrero de 1997, menos de 2 años después de su estreno, la cadena canceló el programa. Un momento estaba en la cima. Al siguiente, estaba desempleado, haciendo largas colas en las audiciones de nuevo, esperando ser visto. La industria siguió adelante rápido. Nadie quería más a un actor de telenovelas. El foco de atención ya se había dirigido a rostros más nuevos y jóvenes. George se encontró de nuevo en el fondo, persiguiendo trabajos pequeños solo para sobrevivir. Aceptaba cualquier cosa que pagara, incluso si era solo lo suficiente para comprar comida o cubrir el alquiler. La emoción del éxito nacional fue reemplazada por el miedo. No quería ser recordado como ese tipo de una temporada. Una vez dijo, «Con 2 programas cancelados a mis espaldas, aprendes a no emocionarte demasiado porque no quieres decepcionarte». Ese miedo lo empujó con más fuerza, pero también dolió. Estaba a la deriva por Hollywood de nuevo, tratando de aferrarse. Incluso antes de su gran oportunidad, George ya había visto el lado oscuro de este negocio. En 1995 tuvo un pequeño papel en Strangelock, interpretando a Jay Jardine. Era tan pequeño que le trajo más rechazo que reconocimiento. Al año siguiente, protagonizó una película para televisión llamada The Ultimate Lie, un thriller de bajo presupuesto que se emitió en USA Network. No era exigente. Estos papeles no eran glamurosos, pero le ayudaron a sobrevivir. En ese momento, la mayoría de las películas para televisión pagaban solo unos pocos miles. No había regalías ni promesa de más trabajo. No estaba construyendo un currículum. Estaba tratando de mantener las luces encendidas. Algunos actores se rinden después de años así. El estrés, la pobreza, el silencio entre trabajos, eso destruye a la gente. Pero George siguió adelante. Trabajó con quien lo contratara, ya fuera junto a una estrella en ascenso o como un invitado anónimo. Esa terquedad se convirtió en su armadura. En 1917, algo finalmente pareció cambiar. George consiguió un papel de invitado en Air, interpretando a Greg Powell, un paramédico con un interés romántico en la enfermera Howe. Apareció en 3 episodios. Air era enorme en ese momento. Casi 30 millones de personas lo veían cada semana. Era el tipo de exposición con el que la mayoría de los actores soñaban. Pero venía con un riesgo. Podría quedarse atascado interpretando a paramédicos para siempre. Eso es lo que los productores comenzaron a ofrecerle después de ese papel. Personal de emergencias, técnicos médicos,
personajes unidimensionales. Había dado un gran golpe al dejar Texas y dar a Hollywood todo lo que tenía, pero ahora corría el peligro de quedar encasillado en papeles que no reflejaban su talento. Fue otra prueba de si podía aguantar el tiempo suficiente para ser visto como algo más. En 2000, George consiguió un papel principal en Grapevine, un reinicio de una comedia de situación en CBS. Interpretó a Thumper Kleene, un camarero en Miami que daba consejos sobre el amor. Pero la serie se estrelló casi de inmediato. Fue cancelada después de solo 5 episodios. La mayoría de los programas obtienen al menos 13 antes de que la cadena retire el enchufe. Esto fue peor. Fue como si la puerta se hubiera cerrado de golpe antes de que pudiera siquiera cruzarla. Para alguien ya marcado por rechazos pasados, dolió profundamente. Ser despedido tan rápido puso nerviosos a los productores. Hizo que George cuestionara todo. El programa simplemente se desvaneció y con él su confianza. Ahora estaba en un punto en el que incluso conseguir una segunda oportunidad parecía imposible. Sus luchas no eran solo sobre la actuación, eran sobre la supervivencia. Después de graduarse de Texas Tech en 1989, George aceptó trabajos vendiendo fotocopiadoras y trabajando en gimnasios. Por la noche, hacía catering en Sony Studios, con la esperanza de vislumbrar a alguien que pudiera ayudarlo. En 1993 tocó fondo. Estaba arruinado. Estaba cansado. Estaba casi listo para renunciar. Incluso después de su breve éxito en Savannah, no había seguridad. El programa fue cancelado. El trabajo se estaba agotando. Para 1999 y 2000, apenas se mantenía a flote. Estaba considerando renunciar a la actuación y volver a las ventas. Nadie hubiera adivinado que este hombre, sentado al borde de renunciar, pronto se convertiría en una estrella de uno de los programas más grandes en la historia de la televisión. En 1997, aceptó otra película para televisión solo para seguir adelante. Se llamaba Crowned and Dangerous, una comedia negra protagonizada por Jasmine Bleeth. George interpretó a Riley Baxter, un personaje atrapado en un caso de asesinato en un concurso de belleza. Se emitió en ABC en septiembre. No cambió su vida. Las calificaciones fueron aceptables. Las críticas fueron discretas, pero le dio otro mes, tal vez 2 más. Estas películas no pagaban mucho. Fueron olvidadas casi tan rápido como se emitieron, pero lo mantuvieron a flote. Sin ellas, podría haber empacado y haberse ido a casa. Mirando hacia atrás, está claro lo cerca que estuvo de convertirse en solo otro nombre en los créditos que nadie recuerda. Entonces, de la nada, recibió la llamada que lo cambió todo. Un director de casting quería que audicionara para un nuevo programa de CBS. Era un drama procesal sobre investigadores de la escena del crimen. En ese momento, nadie pensó que sería un éxito. George era cauteloso. Había sido quemado antes. Aún así, entró. El papel era Nick Stokes, un científico forense. Por una vez, no era un paramédico ni un compañero. Era un personaje real, un protagonista. No se hizo ilusiones. Condujo a la audición en una camioneta prestada. Todavía estaba arruinado, todavía inseguro. Pero algo hizo clic en esa habitación. Su encanto tejano, su intensidad, su hambre, todo salió a relucir. El productor Danny Cannon y el presidente de CBS, Les Moon, lo vieron, le ofrecieron el papel y esa llamada telefónica cambió su vida. En 2000, se lanzó CSI Crime Scene Investigation. George ahora era Nick Stokes, parte de un nuevo tipo de programa de crimen. La química en el set era mágica. William Peterson interpretó a Gil Griom. Mark Helgenberger fue Catherine Willows. Gary Dordan fue Warwick Brown. Juntos, se sentían como un equipo real. Se reían, discutían, se respetaban mutuamente. Sus escenas no se sentían escritas, se sentían reales. George aportó calidez y dureza.
No era llamativo. Era constante. Los espectadores lo amaban. Incluso las estrellas invitadas notaron el vínculo del elenco. Esa energía ayudó a que CSI se convirtiera en algo enorme. Entre 2000 y 2015, George apareció en 335 episodios. El programa se extendió a otras ciudades y otras series, pero el elenco original, especialmente George, definió lo que lo hizo especial. Cuando CSI se estrenó en octubre de 2000, rápidamente se convirtió en un éxito. Al final de la temporada, fue el nuevo drama más visto. Algunos episodios atrajeron a más de 26 millones de espectadores. George, que solía trabajar en gimnasios y entregar bandejas de catering, de repente estaba en vallas publicitarias. TV Guide lo nombró uno de los actores masculinos más sexys en 2009. No podía caminar por la calle sin ser reconocido. Había estado tan cerca de renunciar, y ahora era una estrella. Comenzó a recibir ofertas, aumentos y atención. Pero incluso entonces, se mantuvo cauteloso. Sigues trabajando duro para estar listo cuando llegue tu momento. Dijo que CSI no solo cambió la vida de George, cambió la visión mundial de la ciencia forense. El efecto CSI se hizo real. Los jurados comenzaron a esperar ADN y evidencia de alta tecnología en los juicios. Las universidades vieron un aumento en las inscripciones de ciencias forenses. El programa hizo que la ciencia pareciera emocionante, incluso heroica. El personaje de George ayudó a hacer ese cambio. Nick Stokes era humano, inteligente y motivado. La gente se identificaba con él. Su rostro se convirtió en el símbolo de una nueva forma de pensar sobre el crimen y la evidencia. Los departamentos de policía reales actualizaron las herramientas. Las políticas cambiaron. Y gran parte de ese impulso comenzó con lo que los espectadores veían cada semana en CSI. En el verano de 2004, George Yates y su coprotagonista Jorah Fox ganaban alrededor de $100,000 por episodio en CSI. El programa fue el programa con guión más visto en Estados Unidos, atrayendo a casi 27 millones de espectadores cada semana. Ese tipo de éxito les dio a ambos actores la confianza para pedir más. CBS les ofreció un aumento a $120,000 y una extensión de contrato de 1 año. Pero Yates y Fox querían un trato más grande. Pensaron que podrían lograr lo que el elenco de Everybody Loves Raymond había hecho el año anterior: exigir más y ganar. Entonces, intentaron algo arriesgado. No se presentaron el primer día de filmación. Esa decisión puso en juego más de $6 millones cada uno en valor de contrato. Fue una jugada audaz, pero no salió como esperaban. CBS respondió despidiendo a ambos. Jorah Fox fue despedida primero después de no cumplir con una fecha límite para confirmar que regresaría. Yates fue despedido al día siguiente por no presentarse a su hora de llamada de las 6:30 AM. La cadena no trató de ocultar lo que estaba haciendo. Fuentes internas filtraron a la prensa que esto no se trataba solo de 2 actores, se trataba de dar un ejemplo. CBS estaba cansada de los enfrentamientos salariales, y Les Moonves, el jefe de la cadena, quería dejarlo claro. El mensaje era simple: nadie está por encima del contrato. Pero para Yates y Fox, su jugada de poder ahora parecía un error que acabaría con sus carreras. Poco después de que se conociera la noticia, Yates dio una explicación pública que sorprendió a mucha gente. Dijo que todo fue un malentendido. Según él, simplemente se había quedado dormido. Dijo que se despertó horas tarde y entró en pánico. Lo comparó con un quarterback que se pierde el primer día de entrenamiento. Esperaba un castigo, no ser despedido. Pero muchos en la industria no se creyeron la historia. Personas cercanas a la producción afirmaron que ambos actores estaban utilizando la ausencia como táctica de presión. Les Moonves echó más leña al fuego al decir que sus abogados habían hecho amenazas veladas antes de la ausencia. Yates se disculpó repetidamente. Se disculpó de todas las formas posibles, pero el daño ya estaba hecho.
La cadena había dejado claro su punto y mucha gente todavía no estaba segura de qué versión de la historia era cierta. Detrás de las cámaras, Yates trató de arreglar las cosas. Según los informes, trató de contactar directamente con Les Moonves, con la esperanza de una reunión personal, pero eso no sucedió. Moonves se mantuvo firme. Quería enviar un mensaje no solo a Yates y Fox, sino a todos los actores que estuvieran pensando en resistirse. Se estaban reescribiendo los guiones. Se publicaron convocatorias de casting para nuevos personajes. Yates y Fox estaban fuera, esperando volver a entrar. Entonces, en un giro que casi nadie vio venir, ambos fueron recontratados. Menos de una semana después de ser despedidos, estaban de vuelta, pero tuvo un costo. El aumento salarial por el que habían luchado había desaparecido. Regresaron a su tarifa original de $100 por episodio. El rápido despido y recontratación los avergonzó, pero también estableció una línea clara en la industria. Incluso las estrellas del programa más grande no podían doblar las reglas. De 2004 a 2010, CSI estuvo en su apogeo. Y también lo estuvo George Yates. Había pasado de ser un actor sólido a un nombre importante en la televisión. El programa atraía a más de 20 millones de espectadores cada semana. Ganó importantes premios, incluidos los internacionales. A finales de la década de 2000, Yates ganaba hasta $275,000 por episodio. Eso lo situó entre los actores mejor pagados de la televisión. La mayor parte de su patrimonio neto, estimado en 13 millones, provino de CSI. Pero incluso durante estos años dorados, hubo grietas. Yates había sido despedido una vez antes, y la tensión detrás de las cámaras regresaría más tarde en su carrera. Mientras CSI estaba en su apogeo, Yates asumió un gran proyecto paralelo. Protagonizó como Evil Combal en una película biográfica de 2004 para TNT. Se emitió a finales de julio y contó la historia del ascenso de Combal y sus peligrosas acrobacias. La película utilizó imágenes de choques reales mezcladas con dramatizaciones. Mostró los riesgos físicos y el daño emocional de la carrera de Neville. Este fue el primer gran papel de Yates fuera de CSI. Se arriesgó a interpretar a una persona real con un legado problemático. Las críticas fueron mixtas, pero el proyecto llamó la atención. La gente tenía curiosidad por ver a Yates en algo tan diferente. Fue un movimiento profesional lleno de ambición y riesgo. En 2009, Yates fue nombrado uno de los actores masculinos más sexys de TV Guide. Ese mismo año, también ocupó el puesto número 39 en la lista de Body TV de los 100 hombres más sexys de la televisión. Se había convertido en una estrella de televisión, un símbolo sexual y un nombre familiar. Pero no eran solo sus looks lo que admiraban los fans. A menudo hablaba sobre su vida personal con honestidad. Habló sobre su compromiso con Monica Casey y lo agradecido que estaba de tenerla en su vida. Bromeó diciendo que era su mejor amiga y apreció como nunca intentó cambiarlo. Esta mezcla de fama y humildad lo hizo aún más popular. Pero la presión para mantener esa imagen se haría más difícil con el tiempo. A medida que crecía su fama, también lo hacían los susurros sobre su comportamiento fuera de cámara. Algunos expertos comenzaron a llamarlo difícil. Su perfeccionismo causó fricción, especialmente con los escritores del programa. En 2013 tuvo una gran pelea con una escritora embarazada sobre la dirección de su personaje. Las cosas se pusieron tan acaloradas que CBS lo eliminó de varios episodios, incluida una entrega especial número 300. Según los informes, Yates amenazó con renunciar. La cadena lo llamó una licencia. Pero para el público, parecía otro ejemplo de su creciente temperamento detrás de las cámaras. Yates admitió más tarde que el trabajo le pasó factura. Dijo que el tema violento le daba pesadillas. Incluso cuando ganaba enormes cheques de pago, estaba luchando. Quería que su personaje fuera realista y fiel a las escenas del crimen que retrataban. Pero esa misma pasión a menudo chocaba con los productores del programa.
El drama detrás de las cámaras comenzó a coincidir con el drama en la pantalla. En 2004, Yates conoció a la actriz y productora Monica Casey. La reunión ocurrió durante la filmación de la película Evil Combal. Se rompió el pulgar y ella lo ayudó a recuperarse. Ese momento provocó algo. Su relación creció silenciosamente durante los siguientes 7 años. Yates a menudo llamaba a Mónica su amiga más cercana. Dijo que nunca lo regañó y siempre lo dejó ser él mismo. A los fans les encantó su historia. Era simple, dulce y rara para Hollywood. En noviembre de 2009, Yates le propuso matrimonio a Mónica. Hizo el anuncio durante una aparición en la televisión nocturna. Dijo que ella lo había ayudado a superar una difícil cirugía de espalda y la llamó su campeona. Se casaron el 17 de junio de 2011. La ceremonia fue pequeña y privada. Sin alfombra roja, sin prensa, solo un momento tranquilo entre dos personas que habían pasado por mucho juntos. Su matrimonio parecía perfecto desde fuera. Luego, en agosto de 2014, todo cambió. Nació su hija Dylan. Yates se convirtió en padre, y eso lo cambió profundamente. Comenzó a publicar fotos con disfraces de Halloween, y habló sobre la alegría de ser padre. Algunos informes incluso dijeron que dejó el programa MacGyver para pasar más tiempo con su hija. Se volvió más reservado. Los amigos dijeron que encontró un nuevo propósito en la vida, pero la alegría no duró. Apenas un año después, en octubre de 2015, Yates solicitó el divorcio. Los documentos citaron diferencias irreconciliables. La separación sorprendió a los fans. Después de más de una década juntos, la pareja parecía sólida. Pero ahora estaban en lados opuestos de un juzgado. Yates dijo que tenían un acuerdo prenupcial. Mónica pidió manutención conyugal y la custodia de Dylan. Ambos padres querían cosas diferentes. Lo que comenzó como una tranquila historia de amor se había convertido en una pelea muy pública. La batalla por la custodia se volvió fea. Yates pidió la custodia legal y física compartida. Mónica quería la custodia exclusiva y manutención. Hubo disputas sobre el acuerdo prenupcial. Yates afirmó que existía. El equipo legal de Mónica no lo mencionó. La pelea duró más de un año. Los sitios de chismes cubrieron cada detalle. Los abogados de familia intervinieron. Los fans observaron de cerca. Finalmente llegaron a un acuerdo. Los informes dijeron que acordaron la custodia compartida. Pero la pelea legal dejó heridas profundas. En agosto de 2013, George Yates tuvo una acalorada discusión con una escritora de CSI que estaba embarazada de 8 meses. Estaba molesto por la dirección de su personaje, Nick Stokes, y no se contuvo. No se trataba de dinero. Se trataba de elecciones creativas, pero el hecho de que chocara tan agresivamente con una mujer embarazada hizo que todo explotara. La prensa se aprovechó de ello. Los titulares destacaron el embarazo por encima de todo lo demás. Lo que podría haber sido un desacuerdo privado se convirtió en un desastre público. La gente lo vio no solo como una disputa creativa, sino como un desequilibrio de poder. El daño fue inmediato y profundo. La imagen de Yates sufrió un duro golpe. A partir de ese momento, las cosas nunca volverían a ser iguales. La showrunner Carol Mendelsohn convocó una reunión de emergencia. Intentó calmar las cosas e impulsar a Yates a una disculpa, pero en lugar de hacer las paces, Yates dijo que prefería renunciar antes que disculparse. Esta no era la primera vez que chocaba con los productores, pero esta vez se sintió diferente. La sala estaba tensa. Yates se mantuvo firme. Quería las cosas a su manera. La reunión sacudió a todos. No se trataba solo de una discusión. Se convirtió en una prueba de poder y responsabilidad en un programa de alta presión, y Yates no superó esa prueba. Lo que sucedió después no fue una sorpresa. CBS se lo puso en una licencia. No lo llamaron suspensión, pero así se sintió. Oficialmente, fue un descanso. En privado, la gente discutió sobre si era un castigo o protección. Yates solo apareció en los 3 primeros episodios de la temporada 14.
El programa escribió su ausencia en la historia, diciendo que su personaje fue acuántico para entrenar. Pero el mayor golpe llegó cuando se perdió el episodio 300, un hito importante para la serie. Las consecuencias fueron claras. Incluso las estrellas no estaban seguras si cruzaban la línea. Los medios no podían dejarlo pasar. Siguieron repitiendo el mismo punto. Una estrella masculina había atacado a una colega embarazada. Esa imagen se quedó grabada. Personas que ni siquiera veían CSI se enteraron de ello. Ya no se trataba solo del personaje de Aid, se trataba de quién era fuera de la pantalla. Tanto los reporteros como los fans comenzaron a cuestionar todo. ¿Podían seguir hallándolo? ¿Podía la cadena seguir confiando en él? En una industria que vive de la imagen, la reputación de Aid sufrió un golpe que nunca se curó por completo. En 2016, CBS le dio a Aid otra oportunidad. Lo eligieron como Jack Dalton en el reinicio de MacGyver. Fue una jugada arriesgada. Todos recordaban el drama de CSI, y también había habido tensiones anteriores en 2004, cuando Aid perdió brevemente su trabajo por una disputa salarial. Pero CBS vio potencial. Necesitaban a alguien con encanto y presencia, o basta. Y Aid todavía tenía ambos. El programa se estrenó en septiembre y obtuvo grandes números. Los espectadores tenían curiosidad. ¿Podría Aid regresar? Durante un tiempo, pareció que podía hacerlo. Detrás de las cámaras, sin embargo, el programa tuvo un costo. MacGyver se filmó en Atlanta. La hija de Aid, Dylan, vivía en Los Ángeles. Esa distancia, de más de 2,000 kilómetros, lo desgastó. Habló abiertamente sobre el dolor que le causaba. Estar lejos de ella lo dejó agotado. En el set, la gente vio el peaje. Usó sus emociones para alimentar escenas dramáticas, pero fuera de cámara, luchó. Les pidió a los productores tiempo en Los Ángeles o la liberación de su contrato. La distancia no era solo un problema. Se estaba convirtiendo en una crisis. Lucas Steele, su coprotagonista, notó que el vínculo entre ellos iba más allá de los guiones. Cuando Aid llegó a límites emocionales, Steele intervino. Más de una vez, pausó la producción para que Aid pudiera respirar. Eso no es algo que los actores hagan a la ligera. El tiempo es dinero en la televisión. Cada retraso cuesta miles. Pero a Steele no le importó. Quería ayudar. El equipo lo vio. Hablaron de ello. Esos momentos no estaban escritos en el programa, pero le dieron peso a lo que sucedió en la pantalla. Hizo que todo se sintiera real. Entonces llegó octubre de 2018. Algo sucedió. Nadie dice exactamente qué, pero fue lo suficientemente grande como para que Aid saliera furioso del set mientras la filmación aún estaba en curso. Se fue con horas de trabajo restantes ese día. Fue ruidoso. Fue desordenado. La gente lo llamó una situación delicada. Fuentes internas culparon al estrés, los problemas de comportamiento y la misma lucha por el equilibrio entre la vida laboral y personal. Aid regresó para algunos episodios más, pero la escritura estaba en la pared. Lo que sea que haya sucedido ese día, empujó todo más allá del punto de ruptura. Poco después, Aid lo hizo oficial. Pidió dejar el programa. Les dijo a los productores y a CBS que necesitaba estar con su hija. Dijo que se estaba perdiendo momentos que nunca podría recuperar. La cadena escuchó. Aceptaron dejarlo ir. Su episodio final se emitió en febrero de 2019. Se llamó Father plus Bride plus Betrayal. Padre más novia más traición. La despedida fue emotiva. Aid se alejó de un papel bien remunerado en la cima del éxito del programa. Eso casi nunca sucede, pero eligió la paternidad por encima de la fama. Cuando ese episodio se emitió el 1 de febrero de 2019, marcó el final de algo grande. Aid había pasado casi 20 años en la televisión de cadena. Ganó millones. Construyó un nombre y lo renunció para estar con su hija. Su partida no se trataba solo de una discusión o un mal día. Se trataba de prioridades.
y al final tomó una decisión que pocos actores toman. Pero CBS no había terminado. En enero de 2021, el programa mató a su personaje. Sucedió fuera de la pantalla. La escena del funeral fue tranquila pero definitiva. Los fans nunca vieron un cuerpo. Eso llevó a hacer algunas especulaciones, pero el mensaje fue claro. Jack Dalton se había ido. El programa incluso vinculó su muerte a una vieja trama de villanos. No dejaron lugar para un regreso. Los espectadores estaban desconsolados. Algunos dijeron que el programa perdió su corazón. Sin Yates no era lo mismo, y los productores lo sabían. Después de eso, Yates apareció en un último papel. En 2019 interpretó al coronel Steven en una película sobre la guerra de Corea llamada The Battle of Jangsari. La película contó la verdadera historia de soldados adolescentes enviados a una misión peligrosa. Fue dura, emotiva y muy diferente de todo lo que Yates había hecho antes. Destacó como uno de los pocos actores estadounidenses en la película. Megan Fox interpretó a una reportera, pero fue Yates quien aportó una fuerza tranquila a la pantalla. Desde entonces no ha vuelto a actuar.